Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, un día 24 como este que acaba de pasar, pues todo el mundo celebra, y a mí, de verdad, como siervo de Dios, me preocupa mucho tu alma, me preocupa demasiado las almas, me preocupan las almas de todos aquellos cristianos que dicen que son cristianos, pero no saben que no son cristianos. Me preocupa mucho de que muchos empezaron este año con muchas ilusiones, pero que ya no están en este mundo. Y muchos que están muy enfermos y que no saben si van a lograr pasar este año. Muchos de ustedes han perdido muchos familiares, y muchos jóvenes como tú quizás piensan de que porque nacieron en una casa donde su papá quizás era el pastor y su mamá la pastora, y quizás muchos de ustedes nacieron y dicen que nacieron en cuna cristiana. Me preocupan mucho las almas, me preocupan tanto porque literalmente muchos piensan de por haber nacido en una cuna cristiana ya son salvos. Me preocupan mucho que muchas personas piensen que son cristianas nomás porque van a una iglesia, porque leen las escrituras, porque diezman, porque ofrendan, porque leen un devocional, porque se saben la palabra de memoria, y piensan que eso los hace cristianos. Si yo te preguntara a ti, ¿eres cristiano? Y obviamente tú quizás me responderías apresuradamente de que eres un cristiano. Yo te voy a decir que no hay algo que le pueda agregar al sacrificio de Jesucristo. No hay nada que tú y yo podamos agregarle para que nosotros podamos ser salvos. Yo te quiero decir de que muchos de ustedes creen que son salvos porque hacen esas cosas que hacen los cristianos. Pero eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es el amor de Dios, que a través del sacrificio de Jesucristo a ti te ha hecho cristiano. Y no hay nada que yo o tú podamos hacer para agregarle al sacrificio de Jesucristo. Solamente Él ganó lo que ahora nosotros obtenemos, el ser cristiano. El ser cristiano es un privilegio. El ser cristiano es un llamado de Dios, un escogido de Dios. El ser cristiano no significa leer la palabra todos los días. Eso no es ser cristiano. Si tú me preguntaras a mí y me dijeras, ¿y usted, pastor, es cristiano? Mi respuesta sería, yo soy cristiano, no porque he agregado absolutamente nada al sacrificio de Jesucristo. Yo soy cristiano por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, porque aun cuando soy siervo de Dios, predico la palabra, aun todas esas cosas, si yo le dijera de que eso me hace a mí cristiano, estaría mintiendo, cometiendo una blasfemia. Pero ¿saben qué? Yo soy cristiano por la pura gracia de Dios. Es esa la única verdad. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Jehová Dios es el único Dios verdadero, y vamos a hablar de Él. Porque sí, de verdad, sí hay muchas almas que se están perdiendo pensando de que murieron en Cristo, cuando la verdad han vivido un cristianismo de mentira. Y hoy espero que Dios hable a tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te suplico, Padre, que tú perdones mis pecados, que perdones los pecados de mis hermanos, y que a través de esa bendita sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en el Calvario, podamos nosotros estar dignamente delante de tu presencia. Porque no hay nada que nosotros como seres humanos podamos agregarle a ese sacrificio. Reconocemos que es por gracia, y nada más que por gracia es que estamos delante de tu presencia. Solamente tu gracia, Padre. Solamente tu gracia nos ha hecho el que nosotros estemos parados ante ti. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Jehová Dios. Gracias por habernos escogido del mundo donde andábamos perdidos, sin rumbo, ciegos,
totalmente extraviados, sin razón, porque nuestro razonamiento humano no era más que un razonamiento con sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero tú has venido a sustituir y a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Y en el nombre de Jesucristo, usa mi vida, solamente usa para que le hables a tu pueblo. Y dejo mi voluntad sometida a tu perfecta voluntad. Y en el nombre de Jesucristo dejamos este servicio en las manos de Él y que el Espíritu Santo se mueva en tu corazón. Amén. Debemos de saber que Jesucristo está o no en nosotros. Y esto es muy importante porque la influencia de la gracia en cada ser humano debe de determinar si está o no lo está. Cuando Él hace una morada por medio de su Espíritu en algún ser humano y su reino se establece en los corazones, entonces nosotros tenemos que dar esa evidencia. No es posible de que estemos todavía ya terminando este año y todavía estemos jugando a la iglesita. Muchos de ustedes dicen que sí son cristianos. Yo les digo que de verdad se examinen a través de la Sagrada Escritura para ver si es cierto, porque tiene que haber una evidencia de que Jesucristo está en tu corazón. Porque Jesucristo, cada vez que Él caminaba, dejaba una huella muy marcada aquí en la tierra. ¿Y cómo es posible de que no pueda dejar esas huellas marcadas en tu vida y tú sigas siendo la misma persona que cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Yo creo de que fue nada más una oración conmovedora. Yo creo que fue una oración muy conmovedora en tu vida y en tu tiempo que tú lo hiciste. Creo que la evidencia de ese reino establecido en los corazones de un ser humano se debe de notar. Yo creo que un cristiano no debe de agregarle absolutamente nada al sacrificio de Jesucristo. Nosotros no podemos tener un 99% y 1% de mi voluntad. Yo creo que tenemos que tener el 100% Jesucristo y nada de mí para que pueda yo ser un cristiano. Si yo tengo un porcentaje, es que yo evangelizo, es que yo predico, es que yo leo la palabra, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo le hablo a las personas de Cristo y ese 1% lo agrego al sacrificio de Jesucristo, yo soy un blasfemo. Porque el sacrificio de Jesucristo lo es el 100% para hacernos cristianos. No necesita el 1% tuyo. Nosotros necesitamos a Dios. Él es el único Dios verdadero. Contigo y sin mí, Él sigue siendo Dios verdadero. El único Dios que merece la honra, merece la gloria. Y tú y yo tenemos que entender de que nosotros tenemos que desaparecer literalmente en nuestro carácter para que Cristo viva en mí. Y eso nos hace cristianos. Es pura gracia, mis hermanos. No hay nada que tú le puedas agregar al sacrificio de Jesucristo, mucho menos tu ayuno. Nada puedes agregarle. Él hizo uno y bueno para siempre. Son palabras de Jehová Dios. Quiero llevarte a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Vamos a estar usando mucho el lenguaje actual. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo, de verdad es porque Él no está en ustedes. Es así. Si llegamos a pasar esta prueba es porque Jesucristo está en ti. Pero si no llegamos a pasar esa prueba es porque Él no está en nosotros. Tiene que haber una evidencia. El reino de Dios se establece en la vida de Jesucristo y nosotros no podemos agregarle nada al sacrificio de Jesucristo. No podemos nosotros agregarle, es que faltó mi ayuno, es que yo hago esta obra, es que yo nada. Tú no puedes agregar, serías un blasfemo si tú dices que ese 1% y al 99% lo está poniendo Jesucristo.
seríamos blasfemos, porque Jesucristo no necesita el 1%, Él hizo un sacrificio bueno y para siempre. Claramente lo dice aquí en 2 de Corintios 13:5, de verdad es porque Él vive en ustedes si nosotros hacemos lo que Él hace y la voluntad del Padre. Pero si nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Padre Celestial hacemos las cosas creyendo que las estamos haciendo buenas, nos estamos equivocando, mis hermanos. El cristiano no lo hace. Las personas que le agregan su pequeña aportación. Si tú evangelizas, no mereces ninguna gloria por eso. Si tú predicas, no mereces ninguna gloria por eso. Si tú diezmas, no mereces ninguna gloria por eso. Si tú traes 100 personas a una congregación, no mereces gloria alguna. El que merece toda la honra y toda la gloria es Dios. Y esa es la obra de Jesucristo en el corazón, haciendo de un ser humano un ser humilde, porque el que recibiste, el ser más humilde que ha pisado la tierra, se llama Jesucristo. Y quita toda arrogancia y prepotencia de los seres humanos. Y a nosotros, cuando decimos, es que soy cristiano. Si yo le preguntara a ti, joven, te dijera, ¿eres cristiano? Sí, pastor, soy cristiano, mi papá es pastor. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Tu papá no puede hacerte a ti cristiano. El que te hace cristiano es Jesucristo. Y eso que tú dices te hace errar. Y estás en un error y caminas en error. Vas a morir en el error. Y te digo que vale más enderezar nuestra manera de pensar, porque el que es cristiano es por pura gracia de Dios. En 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 10 al 13, escrito está: confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si queremos su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Nosotros, para poder proclamar esa vida eterna, tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. No es posible que podamos decir que Jesucristo está en mi corazón y yo todavía haga cosas que yo quiero hacer. Yo veo que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, solo la voluntad del Padre. Todo lo que decía es lo que el Padre le decía que dijera. ¿Cómo es posible que ahora nosotros nos llamemos cristianos y todavía nosotros hablemos cosas que ni siquiera Jehová Dios nos las ha mandado que digamos esas cosas? Cuando nosotros somos cristianos es por la gracia y por gracia predicamos su palabra. Yo le quiero decir que yo estoy parado delante de ti porque sobreabundó la gracia sobre mi vida. Por eso soy cristiano, por eso soy pastor. Porque no nomás la gracia, sobreabundó la gracia en mi vida. Y le doy la gloria a Dios. Y soy cristiano por gracia, por ningún mérito que yo he hecho. No porque predico, no porque soy pastor, no por nada. Yo no puedo agregarle ese 1% porque me volvería un blasfemo. Yo estoy aquí parado por puritita gracia, porque sobreabundó la gracia de Jehová Dios sobre mi vida. ¿La merecía? No la merecía. Pues es por eso que es por gracia. Hay muchos llamados cristianos cuya conversación es más peligrosa que los paganos, mis hermanos. Hay muchos cristianos que es mucho más peligrosa su conversación que cualquier persona del mundo. Fíjese lo que dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 5. Los verdaderos circuncidados somos nosotros,
los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Ni la salvación dependiera de la circuncisión. Yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido y pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos, dijo Pablo. Pero no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Ese 1%, no podemos hacer ese 1% para poder adquirir la salvación, y la salvación es por pura gracia y porque se abundó la gracia. Solamente por eso. Ni la salvación puede depender de que si tú te circuncidas o no te circuncidas, si comes o no comes algo. No depende de eso. No vas a irte al infierno solamente porque no diezmas. Lo que escrito está escrito allí. El diezmo solo es una obediencia, pero nadie se va a ir al infierno. Te vas a ir al infierno no porque no diezmaste, te vas a ir por desobediente. La obra de la sana doctrina, mis hermanos, esa sana doctrina que trajo Jesús a nosotros, la sana doctrina de Cristo, no tiene ningún otro propósito más que guiarte a esa salvación, a ese camino angosto donde tú vas a ir correctamente, donde vas a ir quitando todo el orgullo y la prepotencia, donde podrás entender. ¿Saben qué ha pasado en mi vida? He entendido con cada año que pasa, he entendido de que cada año es una gloria en la cual voy creciendo por gracia. Que todo lo que yo tengo, nada es mío. Y voy entendiendo el pecado aún mayor, porque sé de que el pecado es lo que detiene al hombre. Y cada año yo voy viendo de que más necesito la gracia de Dios y que sobreabunde más la gracia en mi vida. Eso es lo que voy entendiendo. Sé que dependo de Él y cada día que pasa, cada año que pasa, sé que dependo más y cada año dependo más aún. Voy entendiendo de que mi dependencia de Él tiene que ser absoluta. Eso es lo que he venido entendiendo. A través de los años, a través de servirle a Dios, he entendido que en todos esos años no es el 1% que yo le puedo agregar a la salvación, porque dice aquí, yo no puedo agregarle, ni puedo estar orgulloso de que le puedo agregar a mi salvación algo. Esto que yo hago es solamente obediencia a Dios, pero esto ni siquiera le agrega a mi salvación nada, no le agrega al sacrificio nada, es por gracia. La obra que hace la sana doctrina es que te enseña este tipo de cosas, te enseña a ser un verdadero cristiano, el que no te sientas orgulloso más que el depender de Dios y estar ahí orgulloso de pertenecer a Jesucristo. De eso escrito está. Dice en Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie llega al Padre. Si nosotros, nadie puede llegar a Dios el Padre, ¿cómo nosotros pretendemos hacer cosas fuera de Jesucristo? Si nosotros pertenecemos a Jesucristo, no podemos hacer nada para agregar a nuestra salvación nada, ninguna obra, porque no es por obras. Es por eso que me preocupan las almas. Me preocupan las almas porque se están muriendo literalmente familias, se están muriendo muchas personas y tú y yo estamos tan pasivos y solamente viendo el noticiero y que pasa esto y que viene algo peor y eso. Pero ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Te preocupan las almas de verdad? ¿Vas a unirte con nosotros para ir por esas almas para que no se mueran sin Cristo? Este es el tiempo que Dios está llamando a muchos obreros de valor, no a cualquier obrero, de valor.
Dice en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Y nos ama tanto, mis hermanos, que nos ha dado a su Hijo para que Él esté en medio entre Él y nosotros. Eso es lo más hermoso que Dios ha hecho por la humanidad. El sacrificio de su Hijo Jesucristo fue un acto de amor extremoso que ningún ser humano podemos pensar ni calcular. ¿Cómo es que pudo haber hecho eso nuestro Padre Celestial? Entonces, cuando nos acercamos ante el trono de su gracia, lo hacemos sin ningún temor, porque Él pagó el precio y nos dio ese camino libre para acercarnos al Padre a través de la oración. Y esa oración tiene que ser a través siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que preocuparte de ser un verdadero cristiano. Ninguna vanagloria debe de estar en tu vida ni en tu corazón. Cada tiempo, cada mes, cada día que vaya pasando, tú debes de ir menguando para que Cristo crezca en ti. De esa única manera Él va a establecer su reino en tu vida y en tu corazón. La sana doctrina de Cristo, mis hermanos, vamos a ver, es tan extensa, pero vamos a ver un pequeño resumen en este versículo 4 de Deuteronomio 6. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Habla único Dios, y fuera de Él no hay otro. Y cuando habla de Jesucristo, ¿que Jesucristo no es Dios? Sí, pero el único Dios verdadero, porque Él le dio un trono para que Él estuviera con Él a su diestra. Pero el verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos, escrito está, sustentado en mucha escritura que vamos a ir viendo. Él es el único Dios verdadero. Y Él quiere y Él desea que tú y yo estemos llenos de Jesucristo, su Hijo, porque es el olor fragante ante su presencia. Mientras olamos a ti mismo o yo huela a mí mismo con las cosas que yo hago, ese 1% no le agrada a Dios. Él quiere oler tu vida 100%, de que tú reconozcas de que tú le perteneces a Jesucristo y que Él únicamente ha comprado tu vida con precio de sacrificio y de sangre. Él pagó el precio por tu vida. Y ese es el privilegio de decir un cristiano: mi privilegio es de que ya no soy yo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y ese es el verdadero cristiano. El que reconoce eso, ese es el cristiano. Pero el cristiano, aquel que dice: es que mi papá es pastor, es que mi papá es evangelista, es que yo vengo de una cuna cristiana, mis abuelos fueron pastores, mis tatarabuelos, esos de verdad son dudosamente, y son las almas que a mí me preocupan. Mucho me preocupan a muchos cristianos que creen que son cristianos, pero no lo son. No lo son. Y por eso dice la palabra: examinémonos ante el espejo de la palabra de Dios para ver si eso que decimos es verdad. En Gálatas 3:20 dice: pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se lo hizo personalmente. ¿Y cómo fue esto? Es que antes el ministerio de mensajería eran los mismos ángeles. Pero hoy te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Hoy ese pacto nos los ha dado a nosotros. Ese pacto de hablar de quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos quiere llevar el gozo de poderle servir a Él, llevando el mensaje de salvación. Alcanzar el beneficio de esta promesa, ser mensajeros de Dios, porque Él nos escogió. En las Sagradas Escrituras declara Jehová Dios a través de su Espíritu. Cuando hablamos de su Espíritu es porque el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de Jehová Dios hacen morada en nuestro corazón, establece el reino de Jehová Dios en nuestro corazón, y es cuando damos evidencia. Dice en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23 y 24:
Dios es espíritu y los que adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Estamos en ese tiempo. Dios está buscando que nosotros seamos adorados, pero guiados por su Espíritu, no guiados por un evangelista, un panderista, un chofarista, alguien que nos está guiando. La adoración debe de ser guiada por el Espíritu, está escrito. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo se guía por el Espíritu? Lo que está escrito, mis hermanos. Lo que está escrito. Esa es la guía que el Espíritu hace para que nosotros adoremos a Dios como Él lo está diciendo en la palabra. No como se ha establecido en una congregación o en otra, o en una determinada religión o en otra determinada. No es así. Dios anda buscando adoradores que se dejen guiar por su Espíritu, porque eso es lo que debe de ser, dice la palabra de Dios. El don del Espíritu Santo es dado a los discípulos de Jesucristo en todo el mundo. ¿Y saben cuál es el don? El don del Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. La sana doctrina de Cristo te guiará en todo lo que al Padre le agrada, como quiere Él que a tú lo adores. Todo lo que recibimos de Jesucristo se resume en esta sola palabra: gracia. Recibimos gracia sobre gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer ante Dios. Gracia sobre gracia. Si yo tengo algo, es porque la gracia sobreabundó en mi vida y tengo gracia sobre gracia, pero no porque lo merezca. Nada de lo que yo tengo o vaya a tener merezco nada. Es por gracia, es pura gracia que sobreabunda en mi vida. Es gracia sobre gracia. Si yo sigo reconociendo y tú aprendes esto, Dios te va a bendecir mucho, porque muchas personas dicen: ya me lo merecía. Hoy tienes un refrigerador nuevo, ya me lo merecía. No merecemos nada, hermanos. Todo es por gracia. Y si tú le das la gloria a Dios y aprendes este secreto, de verdad Dios va a sobreabundar en tu vida, porque tú le das la gloria a Dios. Y de verdad no tienes las cosas. Es que yo tuve dinero, a mí me costó mi dinero para comprarlo. Perdóname, te desmienta, no es así. De su mano tomas para hacer cualquier cosa. Todo le pertenece a Él. Si tú eres dueño y tú tienes un documento que dice: propietario, ya pagaste esa casa, es tuya. No es tuya. Lo podrás ver que tus abuelos decían lo mismo, y quizás ya puedes darte cuenta de que ellos no se llevaron nada. Y quizás los que tuvimos padres tuvieron casa y ellos tampoco se llevaron nada. Y tú no te vas a llevar nada. La gracia de Dios. Reconocer de que todo es por gracia y que somos solamente mayordomos de Dios, eso le agrada a Dios. Dice en Juan 1, 16 al 18, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre, que es el Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Todos hacen más o menos lo que deben de hacer, bien o mal, pero lo hacen. Entonces nosotros, cuando vemos a una persona, sabe lo que está mal y sabe lo que está bien. ¿Y saben qué? Muchas veces ocultamos, tenemos pecados ocultos, y eso es lo que el Padre quiere, que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. El arrepentimiento es un privilegio que Dios nos dé, ese don del arrepentimiento, porque no merecemos ni siquiera eso. Y si Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, aprovechemos ahorita que es tiempo. Ahorita que podemos buscar a Dios, porque puede ser encontrado. Vendrá el tiempo donde ya Dios no te dé este privilegio de arrepentirte, y será demasiado tarde cuando tú quieras practicarlo.
Dice en Romanos 1, 19 al 21, esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa, pues sabe de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo en sus puras tonterías. Ya basta, mis hermanos. No termines este año haciendo esas tonterías que nosotros hemos hecho todo este año. No te quejes. Aprovecha el tiempo, porque Dios nos está dando en este confinamiento el tiempo de recapacitar en muchas cosas. Recapacita tu cristiandad, si eres o no lo eres. Recapacita, ajusta tu vida a las normas de Dios para que tú puedas seguir caminando en este camino estrecho. Ahorita que hay tiempo, Dios te está dando ese tiempo. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible que vive por siempre. Amén. Alabémonos con nuestros hechos. No te vanaglories más, porque qué vergonzoso es que el diablo venga y te ponga en cuestión cuando tú digas que soy cristiano y tus elementos de respaldar tu cristiandad, es decir, que tú haces esto, tú haces el otro, tú haces aquello, ni tus padres son esto. ¿Saben qué? Todo eso es basura. Lo único que te puede hacer cristiano es Jesucristo en tu corazón. Eso es lo que hace cristiano a un verdadero cristiano. En Hebreos 11:27, Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Muchos creen haber visto a Dios y donde quiera se andan hincando porque creen de que Dios está allí, está allá y andan. La verdad es que no conocen a Dios. ¿Cómo? Para conocer a Dios, para ver a Dios necesitas conocerlo primero, y si Él es invisible necesitas tú saber cómo se manifiesta Dios. ¿Quién es Dios? Y si yo te preguntara, ¿conoces a Dios? ¿De verdad conoces a Dios? Pregúntate esto a ti mismo y sé sincero. Sé sincero en responder a la luz de la palabra si es verdad que conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios no anduvieras haciendo lo que estás haciendo. No estarías en la desobediencia en la cual te encuentras muchos de ustedes. No estoy generalizando, pero muchos de nosotros estamos pensando y solamente excluimos y pasamos por alto muchas cosas que andamos haciendo mal. Nosotros tenemos que estar entre la presencia de Dios y Él manifiesta. Cuando tú te pones en la presencia de Dios, esto va a alumbrar tu vida con el propósito de echar ver tus sombras de tu pecado oculto. Aquellas cosas que tú estás haciendo mal, esto va a sacarlo a la luz. Pero como no nos exponemos a la luz, es por eso que pensamos que somos buenos cristianos o que somos cristianos cuando no lo somos. El tiempo en el Evangelio, el que tengas 20, 30 años en el Evangelio, el tiempo no hace cristianos. El tiempo no hace cristianos, ni las iglesias, ni las congregaciones, ni los padres pastores, ni ningún hermano. Nadie hace cristianos. El que hace cristiano es Jesucristo cuando habita con su reino de Jehová Dios en tu corazón. Y tiene que haber una evidencia. Dice en el Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. Y entonces, si está esa luz en mí, ¿cómo es posible que en este tiempo de COVID, cómo es posible que yo pierda esa dicha? ¿Cómo es posible de que yo pierda la felicidad, pierda la paz? Si la
La felicidad, la paz no me la da la circunstancia, no me la da una pandemia. La felicidad viene de lo alto, me la da Dios y nadie me la puede quitar porque habita en mí. Ese gozo, esa felicidad habita en mí. Eso me hace cristiano. Por gracia. Por gracia. En el Salmo 139, 7, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. ¿Cómo pudiéramos huir de la presencia de Dios si Él es omnipresente? ¿Cómo? Dijo Adán en un tiempo, se quiso esconder entre los árboles y le dijo Dios, ¿dónde estás? Y eso muchas veces tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿dónde estamos? ¿En qué parte estamos? Dice en Génesis 3, 8 y 9, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y en este día, a través de mi vida, Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás estés lejos de su presencia. Quizás tú estás escondiéndote, no entre los árboles. Quizás estás en la ignorancia. Te estás escondiendo en las cosas que no quieres entender. Mejor cierras tus oídos. Te estás escondiendo de Dios y Dios te está diciendo, ¿dónde estás? A lo mejor estás esclavizado por alguna situación que Satanás, el diablo, todavía tiene el control en tu vida. Y Jehová Dios te pregunta, ¿dónde estás? Quizás estás en una ruina total, porque tu pensamiento son esos, tus pensamientos. Y todavía le agregas ese 1% al 99% que está poniendo Jesucristo. Y ese 1% te hace blasfemo. Y Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te puedes esconder de la presencia de Dios. Nadie nos podemos esconder. Dice en 1 Samuel 3:9, así que le dijo, anda, acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Y Samuel volvió a acostarse. Nosotros tenemos que aprender a discipular a alguien, aun cuando ese alguien Dios lo ame mucho más que a ti, como fue el caso de Samuel. Pero tenemos que enseñar, porque ese es un mandato, porque ya no vivo yo, sino vive en Cristo en mí. Y siempre va a haber alguien que Dios elija en lugar tuyo. Y siempre nosotros tenemos que con gozo y regocijo enseñar a alguien más para que sustituya tu vida, así como lo hizo este hombre. En 1 de Timoteo 6:16, Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de él para siempre. Amén. Dios es luz. Y cuando ese reino que trae Jesucristo consigo mismo, ese reino se establece en nuestro corazón y Dios es luz. Y nadie puede verlo. ¿Y cómo van a ver a Dios si tú no lo reflejas? Él es luz y está buscando que tú reflejes. Por eso es que nosotros somos luminares del mundo. Pero esa luz está tan opaca que no brilla alrededor ni siquiera de medio metro donde tú te encuentras. Esa luz es inaccesible. Inaccesible. ¿Y cómo va a poder ser accesible si tú no te dejas usar por Él? Porque todavía tiene ese 1% y el 99% lo pone Él. Deja de hacer ese 1% para que Él por gracia haga las cosas en ti. Dice en Isaías 6:2, vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían la cintura para abajo. Hay ángeles
que tampoco pueden ver el rostro de Dios. Pero Dios te está dando el privilegio a ti y a mí de ver su rostro a través de ver una vida transformada. Que tú reflejes el rostro de Jesucristo, que es la misma imagen de Jehová Dios. Nosotros tenemos que dejar el 1% y es por pura gracia que tú vas a ser un cristiano. Reflejar a Jehová Dios, a los ángeles, aquí ángeles que son serafines, ellos se tienen que cubrir la cara en la presencia de Jehová Dios, pero a ti y a mí, a los seres humanos, nos da el privilegio de ver su rostro a través de tu rostro, que brille en el rostro de Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, muchos cristianos están muriendo y se seguirán muriendo porque no han entendido que el cristiano no es por el 1% que haces tú, es por el 100% en Jesucristo en tu vida. Eso es lo que tenemos que entender. Es por pura gracia. Dice en Éxodo 33:20, pero no podrá ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Jehová Dios es un propósito y Él hace esa roca de Horeb como un prototipo, como sombra de Jesucristo, donde nosotros nos podemos esconder para ver el rostro de Jehová Dios. Le está diciendo a Moisés, ponte en esa roca, y esa roca es Jesucristo en ti y en mí. Nosotros podemos acercarnos ante el rostro de Jehová Dios escondidos. Moisés se escondía en una roca, pero ese era un prototipo de Jesucristo, donde nuestra vida se está escondiendo en Él. Somos de Él y en Él para poder ver el rostro de Dios. Veremos cómo es esto, mis hermanos, porque cómo podemos tener la imagen de alguien invisible, la imagen que es luz. Pues vamos a verlo, Jehová Dios es luz. Y Él, por eso es que la Escritura, yo no vine a predicarte nuevamente parte del Evangelio, yo vine a predicarte el Evangelio. Yo no vine a predicar una palabra mía, yo vine a predicarte el Evangelio. Este es el Evangelio de Cristo. No es mi evangelio ni mi predicación, es su evangelio, porque estas son las buenas nuevas que Él me llamó a darte a ti. Dice en Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el reflejo de la luz. Y si tú no reflejas el fruto, Dios es luz. Y el fruto de la luz es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, la templanza. No se habla de un proceso. Es el reflejo de la luz de Jehová Dios cuando habita su reino en el corazón de un ser humano. Pruébate a ti mismo a través de esta palabra y dime si verdaderamente eres un cristiano. El verdadero cristiano tiene que reflejar estas cualidades del fruto, del reflejo de la luz de Jehová Dios que se estableció el reino en tu corazón. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y un verdadero cristiano siempre está orando por sus hermanos en la fe, siempre está orando, recordándolos en oración a cada uno de ellos. Siempre está orando, clamando al Padre, que por todos aquellos, lo que mi oración hago por ti, hermano y hermana, es de que tú entiendas esto y que des un paso de fe y vayas adelante. Sé obediente, desaparece tu carácter y deja que el carácter forme una identidad en ti, un cristiano verdadero. Esa es la identidad de Cristo, un cristiano de verdad, porque Cristo va a reflejar esa luz en ti. No es que tú te vas a esforzar por tener amor, no es porque tú te vas a esforzar a tener gozo, no porque tú te vas a esforzar a tener paz, no es porque tú te vayas a esforzar a tener paciencia, te vayas a esforzar a ser benigno, a que vayas a ser bondadoso, que seas un hombre o mujer de fe, que tengas mansedumbre, templanza. Es el reflejo de la luz del reino de Jehová Dios establecido en tu corazón por gracia
gracia, porque eres pecador, por eso, nada más porque soy pecador y soy por pura gracia. Yo soy cristiano por gracia. No he agregado nada para poder merecer, no le he agregado nada al sacrificio de Jesucristo para ser yo algo, para ser cristiano. Soy cristiano por gracia, porque lo ha hecho todo por mí. Yo solamente he creído en Él y todo lo que hago es porque creo en Él. Solamente creo en Dios. Y Él me dice, ve y predícales. Y yo solamente, pero lo que yo les predico no aumenta nada para que yo sea cristiano. Soy cristiano por gracia y porque ha sobreabundado la gracia en mí. Y eso tienes que entenderlo tú. Si no entiendes esto, entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza jamás podrás reflejar esa luz en tu rostro. Y la gente no podrá ver a Dios jamás. Porque tú no lo has entendido. No lo has entendido. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Él me dio esta palabra para hacerte reflexionar de que no somos cristianos porque somos de cuna. Que no somos cristianos porque mi padre, mi madre o mi abuelo fueron de tradición cristiana, evangélica. O porque voy a un lugar evangélico. O porque estudio la palabra. Porque me metí a un seminario. Porque tengo doctorado en teología, eso no me hace cristiano. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es la sustancia del reflejo de la luz que ha habitado en ti. Si es que entonces esa oración que hiciste hubo sinceridad delante de Jehová Dios. Esto no es un proceso, esto es la presencia de Jesucristo en tu vida. Él es el reflejo de estas 9 cualidades, porque Él es luz y este es el fruto de esa luz. Cuando está Dios en una persona, Él no necesita que tú lo reveles. Él tiene un poder que se autorrevela, porque se revela en la creación, se revela en toda la creación. Él sustenta no nomás tu vida, Él sustenta al mundo en su mano y no lo deja caer. Y está girando en esa órbita porque Él lo sustenta. Él sustenta el universo. Él da vida. Su aliento es el que nos hace vivir a ti y a mí. En Hebreos 11, 2 y 3 dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Él no necesitó herramientas, Él solamente con su gran poder y su sola orden hizo todas las cosas. Su palabra tiene poder. ¿Cómo no va a poder? Si tú dices, yo acepté, ¿no sería esa oración una mera filosofía o una emoción de una frase? Analicemos esa parte, porque si verdaderamente entró el ser que es Jesucristo a tu vida, debes haber reflejado esta luz en tu diario vivir. Jesucristo también es llamado el Hijo primogénito de toda la creación. Dice en Colosenses 1:15, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. No podemos ver porque estamos en el mundo y todavía pensando a través de mucha religiosidad, pensando de que acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. ¿Y dónde quedó el fruto que debemos reflejar? ¿Dónde quedó?
Dejémonos a un lado, hermanos, de teorías y vayamos a la realidad. La realidad es que Él es luz. Escrito está en muchas partes de la Escritura. Nosotros podemos ver que Él es la imagen de Dios y no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque Él es luz. Y la luz se manifiesta en esas 9 cualidades que hemos visto. Dicen en Filipenses 2:6, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Él se despojó a sí mismo para venir a hacerse hombre como tú y como yo, para poder igualar un equilibrio, porque Él tenía que ser carne y hueso como tú y yo para poder pagar el precio. Él no podía. Si Él hubiese venido por todos los ángeles caídos, Él hubiera venido en espíritu, porque venía a rescatar a los seres espirituales. Pero Él vino en carne y hueso, porque tenía que rescatar a hombres y mujeres de carne y hueso como tú y como yo. Es por eso que Él vino a hacerse carne y se despojó a sí mismo. En Apocalipsis 3:14, escribí al ángel de la iglesia de la Odisea, yo soy el Amén. Me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento, porque por medio de mí Dios creó todas las cosas y escucha bien lo que voy a decir. Hay muchas personas que se llaman pastores del Amén, son blasfemos, porque dice Jesucristo, son palabras de Él, yo soy el Amén. ¿Por qué es el Amén? Porque Él se llama así porque enseña la verdad acerca de Dios. Y todas aquellas personas, o pastores, pastoras, que se dicen, yo soy el pastor, la pastora del Amén, son blasfemos. Blasfemos porque se comparan con Jesucristo, que Él sí vino a hablar la verdad acerca de Dios y nunca miente. Escrito está. Dice en Colosenses 1, 16 al 19, por medio de Él Dios crió todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios crió todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza de la iglesia de su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. En Él se encuentra todo poder divino. Y eso es, hermano, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. No es tan sencillo como decir, soy cristiano porque acepté a Jesucristo en mi Señor y mi Salvador desde 1984. No, mis hermanos, eso no te hizo cristiano. Fue una oración nada más. El que te hace cristiano es cuando ese ser verdaderamente entra en ti. Y es la misma presencia de Jehová Dios. Ese fruto del Espíritu debes de reflejarlo tú. Y no porque tú te esfuerces, es porque el ser que entró es poderoso, sustenta el mundo, sustenta la creación, sustenta y le da vida todo lo que existe. ¿Cómo no vas a poder reflejar esa luz? Mis hermanos, es imposible que me puedas convencer de que tú eres cristiano porque has aceptado a Jesucristo en tu corazón, y yo te veo con manifestaciones todas menos de Jesucristo en tu vida, porque Él es luz y tú tienes demasiadas sombras. Demasiadas sombras. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de lo que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se podían verse antes, hermano. Y Él no necesita ninguna herramienta. Él dice, se hacen las cosas. Y si Él vino, Jesucristo, a establecer un reino, es porque tú
Eres algo que se está resistiendo a la creación de Dios. ¿Cómo es posible de que tú eres la única cosa que se resiste al poder de Dios? ¿Cómo es posible que todavía pienses de que tú eres lo único creado que se resiste al poder de Dios? Eso no es posible. La imagen de Dios viene a sustituir toda tu carnalidad, todo lo que tú eres. El poder de Dios viene a ser una nueva criatura. Él viene a ser con su divino poder, a transformar tu vida, no en tus fuerzas, no en tu conocimiento, no porque estudias la palabra, no porque te congregas, no porque tus padres son cristianos, tus abuelos. No es por eso, es por gracia, porque sobreabunda la gracia en ese ser humano que Dios escoge. Es por pura gracia, mis hermanos. Y esa imagen del ser invisible tenemos que reflejarlo de esa única manera. En 1 de Timoteo 3:16, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre y el Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y en el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Cuando nosotros tenemos este tipo de palabras, hermano, no hay duda de que es muy profunda la verdad. Sí, porque Él es la verdad. Y es tan profunda que entra a tu corazón y transforma, ya sea de un hombre perverso, una mujer perversa, hace una nueva criatura, a su imagen y semejanza. Y entonces nosotros tenemos que reestructurar nuestra mente y hacer de nuestra mente una nueva mente en Cristo Jesús. Pensar como Él piensa, actuar como Él actúa, caminar como Él actúa. Si nosotros decimos que somos cristianos, pues yo te invito a caminar como cristiano o como cristiana. Enseñanzas de Jehová Dios es el único Dios verdadero. Lo vamos a ver por algunos puntos, hermanos. Primero, hacernos sus hijos por la perfecta voluntad. ¿Cuál perfecta voluntad? Por su perfecta voluntad. No hay nada que tú puedas hacer. Es que yo dije, sí, yo quiero ser bautizado para ser hijo de Dios. Mi hermano, no hay nada que tú hayas decidido. Dios, por gracia, te dio la oportunidad de que tú seas hijo de Él. Es su perfecta voluntad, dice en Efesios 1, 3 al 5. Demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por bendiciones espirituales en Cristo nos trajo del cielo. Después, desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Su perfecta voluntad, por gracia. Número 2, Jesús fue enviado por Jehová Dios, quien vino al mundo según Juan 1, 9 y 10. Y a la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo conoció. Y cuando nosotros vemos, hermano, que estamos hablando de esta palabra, Él es esta palabra. Él es la luz que alumbra nuestro entendimiento. Él es la gracia. Es por gracia, hermano. Tú tienes, es que ya entendí, voy a bautizarme. Es la gracia que te hace actuar así. Es por gracia. Cuando tú reconoces esto, es que yo decidí. No, mi hermano, es por gracia que yo decidí que fui al bautismo. Es por gracia. Ni siquiera esa decisión me corresponde vanagloriarme. Es por gracia. Es por pura gracia. Punto número 3. Un secreto que había sido oculto antes, desde hace mucho tiempo. Ese secreto decidió revelarlo en este tiempo. En Efesios 3, 7 al 12 dice, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar.
Esto lo hizo gracias a su gran poder, y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó dar a conocer todos los cumplimientos de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio, que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos la libertad para acercarnos a Dios sin temor. Punto número 4. Dios mismo viniendo a los suyos para salvar a su pueblo. En Isaías 35, 3 y 4, fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Punto número 5. La manifestación de la gloria de Jehová Dios de las Escrituras hebreas, la gloria de Jehová. Isaías 40, versículo 5. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Y estamos en espera en esa llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 1:7, miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. Y así sucederá porque escrito está. Punto número 6. Jehová Dios estaba en Cristo. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Jehová Dios siempre estuvo en su corazón. Y él brillaba porque Jehová Dios estaba en su corazón. Segunda de Corintios 5, 17 al 19, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Y les vuelvo a decir, ¿somos cristianos? Por gracia. Por gracia. Porque ha sobreabundado su gracia. Punto número 7. Jehová Dios, por medio de su Hijo Jesús, participó de la carne y sangre por cuanto los hijos participaron de lo mismo. Él se hizo carne porque tenía que poner un equilibrio, porque nosotros somos de carne y hueso. Dice en Hebreos 2:14, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía el poder para matar hombres y mujeres. Aquí en esta escritura hay un precio pagado y suficiente. Él pagó el precio. Así que a ese sacrificio ni tú ni nadie le puede agregar el 1%. Él hizo todo y Él pagó todo el precio. Él dejó su deidad para hacerse carne por ti y por mí. Y murió en ese madero de tormento por ti y por mí. Así que ese 1% que tú dices que le agregas al sacrificio de Jesucristo es una blasfemia. Es una blasfemia. Algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de las representaciones de Dios literales, pero con mucho valor espiritual. Vamos a ver algunos que vamos a exaltar a Jehová Dios. Hay mucho más que esto, pero yo extraje porque es tiempo de exaltar a Dios. Es tiempo de que nosotros reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y que le demos la gloria a Él y de que Él se representa en multiformas, muchas
forma en muchas áreas de tu vida y de mi vida. Número 1, Jehová Dios como refugio. Dice en el Salmo 91, 2 al 4. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Gloria a Dios. Él es el único Dios verdadero. Jehová Dios, punto número 2. Jehová Dios como guerrero, porque Él siempre está en las guerras contigo. Éxodo 15:3. Mi Dios es el Dios de Israel, mi Dios, un gran guerrero que lucha por ti, que lucha por mí. Y yo no soy cristiano porque sé luchar. Soy cristiano por gracia, porque Él hace todo. Él lo hace todo. Punto número 3, Jehová Dios como pastor. Salmo 23:1. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Amén. Contigo nada me faltará. Eres el único pastor que puede hacer esto. El único pastor. Y nosotros somos ovejas de su prado, si así lo quieres creer. Y si no, entonces estás equivocado en tu camino. Muy equivocado, equivocada en tu camino. Punto número 4. Jehová Dios como castillo. Dice en el Salmo 91:2, en Reina Valera. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Por eso, cuando nosotros estamos en desesperación, angustia, en cualquier situación, tenemos un castillo donde podemos nosotros con toda esperanza que vamos a ser resguardados por Él. Punto número 5. Jehová Dios como alfarero. Él va a hacer de tu vida, de un vaso de deshonra a un vaso de honra. Y tienes que confiar plenamente en ponerse en tus manos. Jeremías 18:6. Para los israelitas ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Amén. Y yo le digo a Dios, haz de mí lo que tú quieras hacer de mí. Y eso es lo que tú tienes que disponer tu voluntad a la voluntad de Dios. No te resistas más. Punto número 6. Jehová Dios como guía. En Isaías 2:5, vamos pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Vamos pueblo de Dios, deja de guiar tus pasos, deja que Dios te guíe. Punto número 7, Jehová Dios como esposo. Aquellas personas que no tienen esposo, que los han dejado, que ya no tienen esposo. Jehová Dios es tu esposo. Dice en Jeremías 3:4, hasta hace poco me decías que me querías como un esposo, que yo era el novio de tu juventud. Nosotros nunca estaremos solos, porque Él será tu esposo. Si eres joven, Él será tu novio. Punto número 8, Jehová Dios como torre. En Proverbios 18:10, Dios es como una alta torre, hacia Él corren los buenos para ponerse a salvo. Punto número 9, Jehová Dios como guardador. En Salmo 121, versículo 5, Dios te cuida y te protege, Dios está siempre a tu lado. Punto número 10, Dios como juez. Salmo 75:7, viene de Dios que es el juez. A unos les quita el poder y a otros se lo da. Punto número 11, Jehová Dios como abogado. Lamentaciones 3:58, no me negaste tu ayuda, sino que me salvaste la vida. Jehová. Punto número 12, Jehová Dios como Padre. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me detengáis, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es el Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Aunque Dios sea representado por estas descripciones, hermano, hay muchísimas más, serían
y me faltarían días y días de poder estarte diciendo muchas cosas, las cualidades que Dios es único, no tiene nadie ni nada que se le parezca. Él es Dios único, el único Dios verdadero. Y Jehová Dios quiere que tú entiendas de que tú eres cristiano solo porque Jesucristo habita por gracia en tu corazón. Y eso tiene que tener una evidencia. Es solo por la imagen que tú puedes reflejar del Dios invisible. No digas que eres un cristiano cuando no reflejas la imagen de Cristo. Tú tienes que reflejar la imagen de Cristo para poder decir que eres un cristiano. Si no reflejas la imagen de Cristo, tú no eres un cristiano. No te hace cristiano los años que has estudiado la palabra. No te hace cristiano el que tú vengas en una familia de cristianos. No te hace cristiano ser hijo de un pastor. No te hace cristiano el que tú vivas en una congregación. No te hace cristiano solamente la gracia que has recibido cuando recibes a Jesucristo en tu corazón y reflejas la luz de Jehová Dios a través de tu rostro. Brilla en el mundo. Brilla entre tus familiares, brilla en tu familia y esfuérzate y sé valiente para que Jehová Dios te pueda ayudar. Reconoce ante Él de que necesitas su ayuda. Reconoce ante Él de que tú has puesto mucho, quizás el 2, el 5%, y tú pones muchas obras. Tú no necesitas las obras para ser cristiano. Tú solamente necesitas, por gracia, a Jesucristo solamente el 100% en tu vida. Eso es lo que necesitas. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Y una vez más confieso que yo me rindo ante ti, Padre. Llena mi vida, yo sí te necesito. Llena mi vida, llena con tu presencia. Llena la vida de mis hermanos, llénalos y que ellos puedan reflejar tu presencia, el Dios de luz, y que ellos sean luz como luminares en medio del mundo. Basta de ser esos cristianos de mentiras, porque el mundo y las iglesias locales nos han engañado. Nos han hecho pensar de que somos cristianos porque vamos a una congregación, y no es así. Padre, te pido perdón en el nombre de Jesucristo por mis hermanos. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por tu pueblo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, hermana, y bendigo a tu familia. En ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.